En abril de 2024, Kimberly Araya, madre de 3 niños, salió de su trabajo rumbo a casa y nunca llegó. Lo que al inicio parecía una desaparición más pronto, dio un giro inquietante cuando la policía reveló una grabación captada por una cámara de uniaje. Al volante del vehículo iba su esposo, y en el asiento trasero se distinguía claramente un bulto cubierto con sábanas. Esa imagen, tan breve como perturbadora, se convertiría en una pieza clave dentro de la investigación y cambiaría por completo el rumbo del caso. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Qué escondía aquel video? Si quieren conocer cada detalle y entender cómo se desarrollaron los hechos, quédense conmigo hasta el final. Espero que se encuentren muy bien y gracias por acompañarme una vez más. Vamos a ver todo lo que sucedió. Kimberly Araya nació el 29 de agosto de 1990 en San José, capital de Costa Rica. Creció junto a su madre y su hermana en un hogar marcado por la unión y el cariño, un entorno donde siempre se priorizó la familia. Desde muy pequeña fue descrita como una persona cálida, responsable y profundamente apegada a los suyos. Con el paso de los años, desarrolló un espíritu emprendedor y una personalidad afectuosa que la hacía destacar entre quienes la conocían. Siendo aún muy joven, Kimberly inició una relación con Dave Oldemar Pérez Mena, 6 años mayor que ella y cercano a su entorno familiar. La relación avanzó rápidamente y el 13 de junio de 2010 contrajeron matrimonio. Se establecieron en la provincia de Heredia, donde comenzaron a construir su vida juntos. De esa unión nacieron 3 hijos, primero 2 varones y después una niña, quien se convirtió en el centro absoluto de la vida de Kimberly. Quienes la conocían la describían como una madre entregada, dedicada por completo a sus pequeños y unida a ellos por un vínculo muy especial. Además de la crianza, Kimberly trabajaba y para el año 2024 cursaba estudios en administración de empresas con la intención de ofrecerles un mejor futuro a sus hijos. Su esposo, por su parte, no contaba con un empleo estable y trabajaba como conductor particular, lo que le permitía encargarse también de llevar a los niños a la escuela. Sin embargo, con el tiempo familiares y amigos comenzaron a notar cambios en Kimberly. Se fue alejando poco a poco, dejó de llamar con frecuencia y redujo el contacto. Después del trabajo, regresaba directamente a casa y permanecía allí, en un aislamiento que empezó a generar preocupación. Su madre llegó a notar en ella una mirada distinta, como si estuviera físicamente presente, pero emocionalmente distante. La vivienda familiar se encontraba algo apartada, rodeada por muros de cemento, y Kimberly era vista por los vecinos como una mujer reservada que respondía con una leve sonrisa a los saludos. Con este contexto llegamos al jueves 18 de abril de 2024, un día que inició como cualquier otro. Tras despedirse de sus hijos, se dirigió a su trabajo y cerca de las 4:30 de la tarde pidió a su jefa que la dejara cerca de un centro comercial. Desde allí, tomó un servicio de transporte privado hasta las cercanías de un parque donde planeaba reunirse con un compañero. Horas más tarde, alrededor de las 2:42 de la madrugada, su hermana recibió un mensaje en el que Kimberly le decía que estaba con un colega y que luego pediría un vehículo por aplicación para regresar a casa. Le pidió además que no pusiera candado porque planeaba pasar la noche allí. Pero Kimberly nunca llegó. A la mañana siguiente, al no poder comunicarse con ella, su madre decidió llamar a su yerno. Él aseguró que tampoco sabía nada y que Kimberly no había regresado esa noche. Aunque la situación resultaba extraña, en un primer momento la familia pensó que tal vez había decidido quedarse en casa de alguna amiga tras una discusión. Ese mismo día, ante la falta de noticias, Dave acudió a una comisaría para denunciar la desaparición. Declaró que cerca de las 11:40 de la noche había salido en su automóvil a buscarla al notar que no respondía llamadas ni mensajes y que estuvo recorriendo distintas zonas durante horas sin encontrarla. Dijo temer que el conductor que la había trasladado pudiera haberle hecho algo o que algún compañero de trabajo estuviera involucrado. Las autoridades comenzaron entonces a profundizar en los detalles. Él describió a Kimberly como una madre responsable que siempre regresaba temprano para atender a sus hijos. Paralelamente, los investigadores entrevistaron a la jefa y a los compañeros de trabajo.
Confirmaron que Kimberly actuó con normalidad al terminar su jornada y que efectivamente se reunió con un colega. Este relató que estuvieron conversando y que alrededor de las 9:30 de la noche la dejó en un parque, desde donde ella solicitó otro vehículo. El conductor de ese segundo servicio fue localizado rápidamente. Según su versión, recogió a Kimberly cerca de las 10:50 de la noche y la dejó aproximadamente 12 kilómetros más adelante. La dirección coincidía con el domicilio familiar. Todo indicaba que Kimberly había llegado a su casa aquella noche. Sin embargo, desde ese momento, nadie volvió a verla. Considerando que, según la versión del esposo, a esa hora él no se encontraba en el domicilio, los investigadores se enfocaron en establecer si existía algún vínculo entre él y la misteriosa desaparición. Para esclarecer qué había ocurrido con Kimberly, comenzaron a rastrear distintas cámaras de seguridad, tanto en el parque donde fue vista por última vez, como en la zona residencial donde vivía con su esposo. Las primeras grabaciones confirmaron el relato del compañero que la había dejado esa noche. Sin embargo, el verdadero giro llegó cuando, gracias a un vecino, los detectives accedieron a una cámara instalada en una vivienda contigua a la casa de la pareja. Aquella grabación resultó determinante, no solo porque permitió reconstruir el tramo final del recorrido de Kimberly, sino porque desmontó por completo la versión de Dave. Aunque él insistía en que había salido desesperado a buscarla alrededor de las 11:30 de la noche, las imágenes demostraban otra cosa. En los videos, se observaba que Kimberly había llegado a la casa aproximadamente a la hora señalada por el conductor de la aplicación. Pero lo más inquietante era que su esposo había salido en automóvil a las 10:47 de la noche, apenas 5 minutos después de que la hermana de Kimberly recibiera el mensaje de texto. Entre ambos hechos existía una ventana de tiempo sospechosa. A esto se sumaba otro detalle que comenzó a generar dudas. Pese a la supuesta angustia, Dave esperó varias horas antes de acudir a la policía. Con el paso de los días y sin resultados en la búsqueda, la preocupación creció. Las autoridades difundieron una fotografía reciente de Kimberly con la descripción de sus características físicas y la ropa que llevaba el día de su desaparición. Familiares y amigos empapelaron distintos puntos de la ciudad con su imagen, esperando que alguien pudiera aportar información. El caso pronto captó la atención nacional e incluso internacional, y el país entero quedó pendiente de cualquier novedad. Mientras tanto, los investigadores decidieron seguir el rastro del vehículo que conducía Dave, un automóvil que en realidad pertenecía a su hermana. Así descubrieron que cerca de la medianoche del jueves, una cámara de seguridad lo captó en dirección a un túnel rumbo al centro de la ciudad, a unos 30 minutos de su casa. Las imágenes confirmaban que él iba al volante. Pero lo más perturbador no era eso. Aunque el asiento del copiloto estaba vacío, en la parte trasera se distinguía claramente un bulto cubierto con sábanas. Horas después, la misma cámara registró el vehículo regresando, y esta vez el bulto ya no estaba. Con estas imágenes, la policía empezó a temer lo peor. Entre la llegada de Kimberly al hogar y la salida de su esposo, todo apuntaba a que ella había perdido la vida y que posteriormente su cuerpo había sido trasladado y abandonado en algún punto aún desconocido. En ese contexto, los investigadores comenzaron a sospechar que el mensaje enviado a la hermana no había sido escrito por Kimberly, sino por su propio esposo, quien habría intentado construir una coartada aparentemente perfecta. Además, cada vez que lo interrogaban, Dave caía en contradicciones. El golpe más fuerte llegó cuando revisaron su teléfono celular. No solo había eliminado varias búsquedas en Internet, sino que el 20 de abril de 2024 había consultado cuánto tiempo tarda un cuerpo en descomponerse. Aquella búsqueda encendió todas las alarmas. Si se trataba de un esposo inocente y preocupado, ¿por qué indagar en algo así tras la desaparición de su esposa? Todo comenzaba a encajar como parte de un mismo rompecabezas. El 25 de abril de 2024, con pocas esperanzas de encontrar a Kimberly con vida, agentes de investigación regresaron a la vivienda que compartía la pareja para recolectar nuevas pruebas y aplicar luminol en busca de rastros de sangre. Sin embargo, los resultados fueron negativos. Paralelamente, la familia empezó a revelar comportamientos extraños de Dave. Señalaron que apenas un día después de denunciar la desaparición,
Él llevó a los niños a casa de su hermana. Con esta información, las autoridades acudieron a ese domicilio y lo detuvieron de manera preventiva mientras continuaban las indagaciones. No le comunicaron formalmente que era sospechoso, pero sí que necesitaban ampliar su declaración. Para ese momento, familiares y amigos comenzaron a hablar con mayor franqueza. Aseguraron que la relación no era tan perfecta como aparentaban. Existían serios conflictos económicos, ya que Dave llevaba 7 meses desempleado y no estaba conforme con que Kimberly fuera quien sostuviera el hogar. Pero lo más revelador fue saber que ella había manifestado en varias ocasiones su deseo de separarse y que él respondía con amenazas, pidiéndole aplazar la decisión hasta finales de ese año. Mientras tanto, la investigación continuaba y se solicitó revisar el GPS del automóvil que Dave conducía aquella noche. Los registros indicaron que, un día después de los hechos, él regresó exactamente al mismo lugar que había visitado durante la madrugada. Ese dato reforzó aún más las sospechas y marcó un nuevo rumbo en la búsqueda de la verdad. Las autoridades presumían que Dave había regresado al lugar para asegurarse de que el cuerpo de Kimberly no quedara en un área visible. Sin embargo, cuando la policía inspeccionó la zona por primera vez, únicamente hallaron huellas de neumáticos. No había rastro alguno que confirmara de manera directa que allí se había cometido el crimen. Pero el viernes 26 de abril, tras 8 días de búsqueda y más de 24 horas desde la detención del sospechoso, se organizó un nuevo operativo en el mismo sector. Participaron rescatistas, unidades caninas y drones que sobrevolaron el terreno. A la distancia, la familia aguardaba con el corazón en vilo. El descenso era complicado. La pendiente era pronunciada y la lluvia caía con intensidad. Paradójicamente, esa misma lluvia ayudó a dispersar los olores y permitió que, después de varias horas, los perros marcaran un punto específico. Allí, al pie de un acantilado de más de 100 metros de profundidad, aunque el cuerpo había quedado atrapado en una pendiente de unos 20 metros, se produjo el hallazgo más temido. El cuerpo fue recuperado y trasladado al Instituto Forense para los análisis correspondientes. Aunque en ese momento no se confirmó oficialmente la identidad, las características físicas y la vestimenta coincidían con las descritas por la familia de Kimberly. Su madre declaró ante los medios que confiaba en la justicia y esperaba que las pruebas condujeran a que el responsable enfrentara las consecuencias. También reveló, por primera vez, que su yerno había amenazado a Kimberly en el pasado, aunque evitó profundizar para no afectar el proceso. La universidad donde ella estudiaba emitió un comunicado expresando su pesar y solidaridad con la familia. Días después, el informe forense confirmó que se trataba de Kimberly y que había sido víctima de un ataque. No se hallaron fracturas recientes ni heridas de arma de fuego o arma blanca, y la causa exacta de la muerte no pudo determinarse de forma concluyente. Sin embargo, la principal hipótesis señalaba una obstrucción de las vías respiratorias. Los peritos establecieron que los hechos ocurrieron entre las 10:17 y las 10:42 de la noche del jueves 18 de abril de 2024. Mientras tanto, las autoridades determinaron que, de manera preliminar, los 3 hijos quedarían bajo el cuidado de su tía paterna, una decisión que representó otro duro golpe para la familia materna. Con el avance de la investigación, la Fiscalía expuso que la relación estaba marcada por un ciclo de violencia. En 2022, se había documentado un incidente en el lugar de trabajo de Kimberly. En 2023, ocurrieron otros episodios en casa de su madre. Y a inicios de 2024, se repitieron situaciones similares tanto allí como en el domicilio conyugal. Según se reconstruyó, el día de los hechos Kimberly llegó a casa y fue sorprendida por Dave, quien en cuestión de minutos acabó con su vida. Las autoridades señalaron que las pruebas eran contundentes y que incluso existían indicios de planificación previa. Un mensaje revelado por allegados indicaba que él había hablado con su hermana para que se hiciera cargo de los niños y que no le importaba ir a prisión. En mayo de 2025, fue acusado formalmente por amenazas, restricción de autodeterminación, simulación de delito y femicidio. El 17 de julio de 2025, durante una audiencia preliminar, admitió su responsabilidad
y optó por un procedimiento abreviado. Se le impuso una pena de 35 años, 8 meses y 10 días de prisión, pendiente de homologación. La familia, aunque devastada, aceptó la decisión al considerar que un juicio prolongado implicaría mayor dolor y exposición para los menores. Hasta ahora, la custodia continúa en manos de la familia paterna, pese al desacuerdo de los familiares maternos. Ahora, tras conocer cada detalle de este caso que estremeció a todo un país, los invito a reflexionar y compartir su opinión con respeto. Están viendo imágenes captadas por la cámara de seguridad de un restaurante en Florida, en el instante exacto en que la vida de una joven cambió para siempre. Era 2023, un sábado que prometía risas y tranquilidad, pero terminó convirtiéndose en un momento de terror. La persona que la atacó no era un desconocido, sino alguien de su pasado que no aceptaba que ella siguiera adelante. Si quieren conocer todos los detalles de lo que ocurrió, quédense hasta el final. Madison Chemit nació alrededor de 2005 y creció en el estado de Nueva York junto a sus 5 hermanos y su madre, Jackie. Desde pequeña encontró en el deporte un espacio de disciplina y constancia. A los 4 años ya practicaba softball, una actividad que con el tiempo se convirtió en parte esencial de su identidad y su rutina diaria. En el año 2017, la familia se mudó a Florida y Madison no solo destacaba en el deporte, sino también por su brillantez académica. Quienes la conocían la describían como una joven increíblemente inteligente, motivada y con un talento que no pasaba desapercibido. Era amable, confiable y tenía un carisma natural. Pero, más allá de todas esas cualidades, seguía siendo una adolescente común, con sueños, amistades y emociones propias de su edad. Y como muchos jóvenes, también experimentó su primer amor. En el otoño de 2022, comenzó a salir con un compañero de la escuela llamado Spencer Pearson. Él había nacido en Texas y provenía de una familia muy unida. Sus padres lo describían como dulce y tranquilo, aunque bastante ansioso en situaciones sociales. Tenía una hermana y 2 hermanos, y desde pequeño practicó fútbol americano. Esto llamaba la atención porque, aunque fuera del campo era introvertido y dócil, dentro del juego se mostraba confrontativo. Con el tiempo sufrió varios golpes en la cabeza y la columna, lo que afectó negativamente su carrera deportiva. No se sabe con certeza si esas lesiones influyeron directamente en su salud mental, pero fue en esa etapa cuando su ansiedad y depresión comenzaron a empeorar. Además, lidiaba con sentimientos constantes de exclusión, baja autoestima e insuficiencia. Buscando un nuevo comienzo y mejores oportunidades sociales para él, la familia se mudó a Florida. Spencer decía estar profundamente enamorado de Madison y al principio parecían la pareja perfecta. Conocieron a las familias del otro, salían con frecuencia y se mostraban felices. Sin embargo, con el paso de los meses, los padres de él empezaron a notar que algo no marchaba bien. La relación dejó de ser ligera y divertida para volverse tensa. La ansiedad, la depresión y las inseguridades de Spencer comenzaron a afectar seriamente el vínculo. Madison quería disfrutar plenamente sus años de secundaria, pero tener que cargar constantemente con los problemas emocionales de su novio terminó por agotarla. Poco a poco empezó a sentirse atrapada. Los celos eran constantes, había manipulación verbal y reacciones desproporcionadas. Finalmente, en la primavera de 2023, Madison entendió que la relación no era sana y decidió terminarla. La ruptura fue devastadora para Spencer. Madison era el centro de su mundo y le resultó muy difícil imaginar su vida sin ella. Para empeorar las cosas, también perdió amistades que ambos compartían, ya que muchos decidieron mantenerse del lado de Madison. En los días siguientes, su depresión y ansiedad se intensificaron al punto de que pasaba jornadas enteras sin comer. Sus padres pensaban que simplemente estaba atravesando un corazón roto y que con el tiempo lo superaría. Pero la situación tomó un rumbo preocupante cuando Spencer comenzó a hostigar a Madison. Le enviaba mensajes constantemente y, como ella lo había bloqueado en redes sociales, creaba cuentas falsas para vigilarla. Madison le contó todo a su madre, quien decidió hablar con la madre de Spencer. Aunque tuvieron varias conversaciones, el comportamiento del joven no cambió.
A principios de abril ocurrió un incidente alarmante. Después de un partido de softball, Madison pasó un rato en el estacionamiento con sus amigos y luego se dirigió a su auto. Entonces vio a Spencer allí, algo que la aterrorizó porque él no tenía ninguna razón para estar en ese lugar. Era evidente que la estaba siguiendo. Aunque intentó mantener la calma, se sentía muy incómoda, especialmente porque ya era de noche. Bajó la ventanilla y le dijo que lo llamaría al llegar a casa, tratando de desviar la situación. Pero cuando comenzó a conducir y notó que él no tomó su propia calle, supo que la estaba siguiendo. Sin pensarlo demasiado, tomó una salida hacia otro estacionamiento y le envió un mensaje diciéndole que la estaba asustando. Eso no lo detuvo. Desesperada, llamó a una amiga y juntas idearon un plan. Iría a la casa de esta, donde sus padres estaban presentes, para asegurarse de llegar a un lugar seguro y con adultos. También le envió un mensaje a Spencer diciendo que debía dejar algo relacionado con la escuela allí, por lo que no tenía sentido que él continuara siguiéndola. Sin embargo, él empezó a exigirle que no fuera a casa de su amiga y que condujera directamente a la suya, afirmando que sabía que eso no estaba en sus planes. Madison ignoró sus demandas y fue a la casa de su amiga. Spencer la esperó en una gasolinera cercana, convencido de que tarde o temprano tendría que regresar a su hogar. Y así fue. Cuando vio que Madison volvía a casa, retomó la persecución. Intentó justificar su comportamiento diciendo que solo quería asegurarse de que llegara bien o que casualmente debía tomar esa misma ruta. Al enterarse de todo, la madre de Madison quedó profundamente alarmada. Desde entonces, casi todos los días comenzó a recogerla en la escuela, intentando protegerla de una situación que, lejos de mejorar, parecía volverse cada vez más peligrosa. Cuando el padre de Spencer se enteró de lo que estaba haciendo su hijo, incluso le quitó el celular y trató de que esta conducta no se repitiera. También lo inscribieron en un grupo de apoyo preventivo y lo llevaron a ver a un psiquiatra que simplemente le recetó un antidepresivo. Eso sí, Spencer dejó de tomar este medicamento porque dijo que le provocaba fuertes dolores de cabeza. Pasaron algunos días desde ese incidente y Spencer volvió a escribir a Madison. Era un mensaje breve, pero también alarmante, ya que se despedía y le expresaba su amor. Ella se lo mostró a su madre y Jackie de inmediato llamó a los padres de Spencer para advertirles que el chico estaba en peligro. Poco después, el padre del joven corrió a su habitación y lo encontró dentro de su closet tras haber intentado hacerse daño, una situación crítica que evidenciaba que ya estaba poniendo en riesgo su vida. Debido a esto, los padres lo llevaron a un hospital con un área especial en salud mental y pasó unos días recuperándose allí. Y si bien las heridas físicas sanaron rápidamente, su estado mental continuó deteriorándose. Spencer ya no volvió a la escuela después de eso y nunca volvió a dormir en su habitación. Con el paso del tiempo había perdido tanto peso que sus ojos se hundieron en su rostro. Pasaba gran parte del día durmiendo y viendo televisión en el sofá de su salón. Como era de esperarse, sus padres estaban completamente preocupados. Pero Spencer, a pesar de mostrarse muy mal física y emocionalmente, seguía espiando a Maddie. Así, con una cuenta anónima, difundió un mensaje de carácter amenazante que generó una profunda preocupación. Llegó incluso a mencionar a Madison y algunos de sus amigos. Aunque los días siguientes transcurrieron sin incidentes, la alerta ya estaba encendida. En ese contexto, la madre de Madison comenzó a pensar en tomar medidas legales y decidió solicitar una orden de restricción en su contra. Sin embargo, por los hechos que vamos a narrar en un momento, se hizo evidente que la policía no hizo lo necesario para proteger a esta familia. Spencer continuó su vida sin mayores restricciones y como consecuencia de ello, las cosas se salieron de control. Unos días después, el 3 de junio de 2023, comenzó como un día completamente normal para Madison. Era sábado y una de sus amigas del softball se había quedado a dormir en su casa la noche anterior. Ambas se despertaron temprano y tenían el plan de ir a la playa. Estaban convencidas y entusiasmadas de que sería un día perfecto. Sin embargo, al llegar al lugar, se encontraron con un clima frío y ventoso, por lo que decidieron marcharse tras unas pocas horas. Más tarde se reunieron con sus madres y hermanos para pasar un rato en la piscina.
Después de un tiempo allí, surgió un nuevo plan: ir a comer juntas y ver la Serie Mundial Universitaria de Softball femenino. Así que decidieron regresar a casa para cambiarse los trajes de baño. Ya a las 2:53 de la tarde, las chicas iban camino al restaurante. En el automóvil iban cantando, se iban riendo y la estaban pasando muy bien. En cierto momento del trayecto, Madison le escribió a su madre para que ella y la mamá de su amiga fueran con ellas al restaurante. La madre de Madison no quiso ir y le mandó un mensaje a su hija bromeando, diciendo que ellas simplemente querían que estuvieran allí para que les pagaran la cuenta. Pero Madon también comentó que en ese momento sentía un presentimiento muy fuerte de querer que su madre estuviera cerca de ella. Así que al final, las mujeres decidieron ir. Las dos chicas y las dos madres llegaron al restaurante. Madison dio una vista alrededor para saber si Spencer estaba o no allí. Era algo que ya hacía casi sin pensar, porque al final de cuentas este chico la había estado siguiendo por meses. Ella se dio cuenta que en ese momento él no estaba en el restaurante y sintió un gran alivio. Pero la calma duró poco porque más o menos a las 3:47 de la tarde, Spencer ingresó al establecimiento con una intención muy concreta. No se acercó de inmediato a Madison y su amiga. Permaneció observando un rato y fue a las 4:15 de la tarde que se levantó de donde estaba sentado y caminó directamente a la mesa de Madison. En ese momento, evidentemente, ya no podían ignorar al chico y su presencia se hizo inevitable. Ella quedó paralizada por el impacto y en cuestión de segundos la invadió el mismo pánico que había tenido durante semanas. Un miedo profundo y persistente. Al final, las dos chicas y las dos madres, comenzaron a hablar en voz baja sobre qué debían hacer y tras evaluarlo, coincidieron en que evidentemente no era seguro que permaneciera allí. Entonces llamaron al personal del restaurante, explicaron la situación y dejaron en claro que aquel chico era una amenaza para su seguridad. Decidieron pagar la cuenta con rapidez y abandonaron el lugar, tal y como se puede apreciar en el video de las cámaras de seguridad que van a estar viendo en este momento. A continuación, las mismas cámaras también captaron a Spencer saliendo del restaurante para seguirlas. Solo apenas unos segundos después, la vida de Madison cambiaría para siempre de la manera que nadie había podido imaginar. Justo cuando Madison llegó a su auto en el estacionamiento, escuchó a su madre gritar de una manera que solo podía significar que algo terrible estaba ocurriendo. Al darse la vuelta, vio a Spencer correr hacia ella con una rapidez que jamás había visto antes. Y entonces, sin tiempo de reaccionar, él la alcanzó atacándola repetidamente con un arma blanca. A pesar de que Madison le suplicaba que se detuviera, sus fuerzas se fueron desapareciendo rápidamente, sobre todo porque en el ataque sufrió una lesión devastadora que afectó su médula espinal. La chica estaba sangrando y no tenía la posibilidad de moverse ni defenderse, pero la valentía de dos personas le salvó la vida a Madison en ese momento. En primer lugar, su madre, quien reaccionó de inmediato y se lanzó sobre Spencer para poder separarlo de ella. En ese proceso, la mujer también resultó herida en la frente, el brazo, la pierna y la mano. Y la otra persona, un chico de 22 años llamado Kennedy, que acababa de bajarse de su camioneta rumbo al restaurante donde Madison y su madre habían estado, sin pensarlo dos veces. Al escuchar los gritos, corrió tan rápido como pudo, derribó a Spencer al suelo y logró liberar tanto a Madison como a su madre de la furia del chico. El amigo que acompañaba a Kennedy también intervino y ayudaron a parar el ataque. Este joven sufrió distintas heridas en la mano, pero finalmente, el ataque llegó a su fin. Mientras todo esto ocurría, varios testigos llamaron a los servicios de emergencia, y en ese momento, Spencer se dirigió el arma hacia sí mismo en un intento fallido de acabar con su vida. Y las cámaras corporales de los agentes captaron algunas secuencias verdaderamente impactantes. Había paramédicos, policías y muchas personas alrededor. Un hombre herido estaba tendido en el suelo, y una jovencita también estaba en el lugar con lesiones muy graves. El 3 de junio de 2023 comenzó como un sábado completamente normal. Una amiga del equipo de softball había pasado la noche en casa de Madison y ambas despertaron temprano con planes de ir a la playa. Estaban entusiasmadas, convencidas de que sería un día perfecto,
pero el clima frío y ventoso las obligó a marcharse tras unas pocas horas. Más tarde se reunieron con sus madres y hermanos para pasar un rato en la piscina, y después surgió un nuevo plan: salir a comer juntas y ver la Serie Mundial Universitaria de Softball femenino. Regresaron a casa para cambiarse y a las 2:53 de la tarde iban camino al restaurante cantando y riendo dentro del automóvil. En medio del trayecto, Madison le escribió a su madre pidiéndole que ella y la mamá de su amiga se unieran. Al principio, su madre respondió en tono de broma diciendo que solo querían que ellas pagaran la cuenta, pero Madison insistió, confesando que tenía un fuerte presentimiento y deseaba que estuviera cerca. Finalmente, ambas mujeres aceptaron ir. Al llegar, Madison miró discretamente alrededor para comprobar si Spencer estaba allí. Se había convertido en un hábito automático después de meses de sentirse vigilada. Al no verlo, experimentó un breve alivio. Sin embargo, alrededor de las 3:47 de la tarde, Spencer entró al restaurante con una intención clara. No se acercó de inmediato. Permaneció observando desde su asiento hasta que, a las 4:15, se levantó y caminó directamente hacia la mesa de Madison. Su presencia era imposible de ignorar. Madison quedó paralizada, y el mismo miedo profundo que la había acompañado durante semanas volvió a invadirla. Las dos jóvenes y sus madres comenzaron a hablar en voz baja para decidir qué hacer y coincidieron en que no era seguro quedarse. Avisaron al personal del restaurante, explicaron que el joven representaba una amenaza, pagaron rápidamente y abandonaron el lugar. Las cámaras de seguridad captaron tanto su salida como la de Spencer apenas segundos después, siguiéndolas hacia el estacionamiento. Lo que ocurrió a continuación cambió la vida de Madison para siempre. Cuando llegó a su automóvil, escuchó el grito desesperado de su madre. Al voltear, vio a Spencer correr hacia ella con una velocidad que jamás le había visto. En cuestión de segundos la alcanzó y la atacó repetidamente con un arma blanca. Madison le suplicaba que se detuviera, pero sus fuerzas comenzaron a abandonarla rápidamente, especialmente después de sufrir una lesión devastadora en la médula espinal que la dejó sin posibilidad de moverse ni defenderse. Estaba gravemente herida cuando su madre, sin dudarlo, se lanzó sobre el agresor para separarlo, resultando también lesionada en la frente, el brazo, la pierna y la mano. En ese momento intervino un joven de 22 años llamado Kennedy, que acababa de bajar de su camioneta para entrar al restaurante. Al escuchar los gritos, corrió hacia el lugar, derribó a Spencer y logró apartarlo. Un amigo que lo acompañaba también ayudó a contenerlo, aunque sufrió heridas en la mano durante el forcejeo. Gracias a esa intervención, el ataque finalmente se detuvo. Mientras tanto, varios testigos llamaron a emergencias. En medio del caos, Spencer intentó hacerse daño con el arma, pero no lo logró. Las cámaras corporales de los agentes registraron escenas impactantes: paramédicos atendiendo a los heridos, policías asegurando la zona y dos jóvenes tendidos en el suelo, uno de ellos gravemente lesionado. Era el desenlace de meses de advertencias que, lamentablemente, no fueron suficientes para evitar la tragedia. Al final, Madison, Jackie, Kennedy y Spencer fueron trasladados a un hospital cercano, algunos en ambulancia y otros en helicóptero, debido a la gravedad de las heridas. Cuando la noticia se hizo pública, los familiares de Madison llegaron de inmediato para acompañarla. Poco a poco ella comenzó a recuperarse, pero recibió una noticia devastadora. Había quedado paralizada de la cintura para abajo y los médicos no creían que pudiera volver a caminar. Lejos de rendirse, Madison se fijó una meta muy clara: caminar nuevamente y hacerlo el día de su graduación. Quienes la conocían sabían que era fuerte y determinada. De hecho, según contó una de sus hermanas, cuando ya estaba consciente en el hospital, hacía bromas y mantenía una actitud sorprendentemente positiva frente al futuro. Jackie también logró recuperarse relativamente rápido. Aunque una de las heridas que sufrió fue grave, respondió bien al tratamiento. Kennedy, por su parte, sanó y fue dado de alta. Spencer igualmente se recuperó físicamente y, al salir del hospital, fue arrestado y acusado de 2 cargos de intento de asesinato en primer grado y uno de agresión agravada con arma mortal.
Fue trasladado a la cárcel del condado, donde en su primera comparecencia se declaró no culpable. Mientras tanto, la comunidad se volcó en apoyo a Madison. Se organizó una campaña solidaria para ayudar a cubrir los enormes gastos médicos, los costos legales y el sustento diario, ya que Jackie tuvo que dejar de trabajar por un tiempo. Madre e hija expresaron que cada día era una batalla, pero también agradecieron profundamente el apoyo recibido. Madison incluso animaba a las personas a informarse sobre las lesiones de médula espinal y respaldar organizaciones que luchan contra la violencia. Aunque el camino sería largo, los médicos consideraban que tenía buenas probabilidades gracias a su juventud, condición atlética y mentalidad positiva. Aún así, enfrentó meses de rehabilitación e intervenciones quirúrgicas, y durante un tiempo el pronóstico no fue alentador. Después de varias operaciones, debía comenzar a caminar, pero el progreso no llegó de inmediato. Sin embargo, tras mucho esfuerzo, en la primavera de 2024, logró dar pasos por sus propios medios y sin asistencia. Ese día Kennedy estuvo presente y ella compartió una fotografía junto a él. Se había convertido prácticamente en parte de la familia y la acompañó en gran parte del proceso. Finalmente, Madison cumplió su promesa y subió al escenario el día de su graduación para recibir su diploma caminando. A pesar de esa victoria, la familia sabía que aún quedaba enfrentar el juicio. Ese mismo año, Spencer se declaró culpable de todos los cargos, pero fijar la condena no fue sencillo. Las audiencias comenzaron a mediados de julio de 2024 y se centraron en determinar la pena adecuada. La fiscalía lo presentó como alguien incapaz de aceptar el fin de la relación, mientras que la defensa intentó argumentar que antiguas lesiones cerebrales habían afectado su capacidad de controlar impulsos. Declararon policías, médicos y especialistas en salud mental. El padre de Spencer, visiblemente afectado, expresó su pesar y pidió perdón a Madison y a Jackie. No obstante, uno de los momentos más impactantes fue la declaración de Madison, quien relató el ataque, el dolor físico, la rehabilitación y episodios previos de violencia. En noviembre, Spencer habló ante el tribunal, asumió responsabilidad y pidió perdón, además de solicitar ayuda psicológica. Finalmente fue condenado a cadena perpetua. En la sala se escucharon sollozos de sus familiares mientras él permanecía en silencio. Posteriormente, Madison compartió un mensaje afirmando que cerraba ese capítulo y que ahora su mirada estaba puesta en el futuro, decidida a transformar su experiencia en fortaleza. Están viendo en sus pantallas la secuencia exacta en la que un hombre camina de madrugada empujando un cilindro que llama la atención por su tamaño y peso. Era el 5 de julio de 2024 y parecía confiar en que, por la hora, nadie lo notaría. Sin embargo, pocas horas después de que se registrara ese video, una persona que transitaba por la zona hizo un hallazgo estremecedor que destaparía una historia de violencia dentro de una familia. Si quieren conocer todo lo que ocurrió, quédense conmigo hasta el final. Lady Bridget Álvarez Romero nació el 5 de enero de 1998 en Tumbes, al norte de Perú. Fue la segunda hija de Fanny Romero Ortiz y, según personas cercanas, creció en un hogar tranquilo donde los lazos familiares eran fundamentales. Desde muy pequeña mostró una inclinación natural por el canto. No se trataba necesariamente de una aspiración profesional, sino de una forma de distraerse, de expresarse y de disfrutar los momentos cotidianos. Quienes la conocieron la recuerdan como una joven cercana a los suyos, alguien que disfrutaba mucho la compañía de su familia y sus amigos. Además de eso, con su abuela compartía un lazo muy estrecho. Así las cosas, en algún momento de su vida, Lady conoció a un hombre llamado Absalom Frank Urbina Chapiliken. Eran bastante jóvenes y comenzaron una pequeña relación de amistad. Después de eso comenzaron un romance y pronto se consolidó una relación sentimental estable. Absalom tenía unos años más que ella, pero esto realmente no hizo que ella se alejara de él. Y durante unos meses, la relación parecía muy feliz. Con el paso del tiempo decidieron formar una familia y alrededor de 2020 nació la hija del matrimonio. Un acontecimiento que redefinió la vida de Lady y la colocó en un nuevo rol de madre. Tenía todas las responsabilidades
expectativas y desafíos en su mano. Hasta ese punto, la historia parecía la de una pareja joven que intentaba construir un futuro muy tranquilo, apoyándose en sus vínculos afectivos y en su familia. Pero las cosas poco a poco empezaron a cambiar, y 4 años más tarde, en 2024, la pareja recibió la noticia de que esperaba su segundo hijo. Para muchos este anuncio podía ser una gran ilusión, pero Lady en ese momento vivió un contexto muy distinto. Ellos estaban atravesando una etapa muy difícil, marcada por las dudas y por las decisiones importantes. Era un tiempo de cambios en la pareja, una nueva etapa que ellos realmente no estaban contando a sus familiares y amigos, ya que de puertas para fuera de la casa parecía que todo estaba muy bien. Así las cosas, llegamos al martes 4 de junio de 2024. Alrededor de las 5:30 de la tarde, Lady pasó a visitar a su abuela y le llevó un pequeño obsequio. Las dos pasaron la tarde muy felices. Nada les hizo presagiar que esa sería la última vez que estarían juntas. Y es que 2 días más tarde, la mañana del 6 de junio de 2024, en una zona de un basural abierto ubicado a las afueras de la ciudad de Tumbes, se hizo un hallazgo estremecedor. Una persona que transitaba por la zona encontró entre los residuos lo que parecían ser unos restos humanos completamente carbonizados. Esta persona hizo una llamada a las autoridades y la Policía Nacional se trasladó hasta el lugar para constatar los hechos y así dar inicio a las diligencias correspondientes. En un primer momento, los agentes comenzaron a revisar las denuncias de personas desaparecidas registradas en la zona, pero no encontraron coincidencias inmediatas. Oficialmente, nadie parecía encajar con los restos hallados y ese vacío de información no hizo más que aumentar la incertidumbre y el desconcierto, marcando el comienzo de una investigación que pronto revelaría una historia completamente dolorosa. Al no poder conocer de primera mano a quién podía pertenecer el cuerpo, se hizo el levantamiento del mismo y los restos fueron enviados a la morgue para hacer los exámenes correspondientes. Fue allí que comenzaron a darse las primeras respuestas. Y es que en la escena se habían recuperado algunas prendas de vestir, algunas joyas y también un detalle clave. Uno de los pies no había sido completamente calcinado, y el médico forense, gracias a esto, pudo identificar el cuerpo como el de Lady. Cuando los oficiales se comunicaron con la familia para informarles lo ocurrido, la noticia resultó muy difícil de asimilar. La idea de que Lady hubiera sido quemada parecía en un primer momento imposible de creer. Y es que realmente ellos ni siquiera habían puesto a Lady como una persona desaparecida. No sabían que le había pasado algo malo. Pensaron que incluso podría tratarse del cuerpo de otra persona, y que simple y sencillamente las autoridades se habían equivocado. También en ese mismo momento, los medios de comunicación lograron dar con la identidad y dónde vivía la familia de Lady, por lo cual comenzaron a hacerles distintas entrevistas. Fue la abuela de Lady la que dio las primeras declaraciones ante las cámaras de los medios de comunicación. En esas declaraciones, como podemos intuir, la mujer se mostró completamente derrumbada. Así, Lady dejó atrás a una familia profundamente golpeada y a una hija pequeña que de un momento a otro tuvo que ser el centro de una tragedia difícil de comprender. Además de eso, los allegados de la joven también tuvieron que informar a las autoridades sobre el estado de gestación de la joven, un nuevo dato que añadió una capa de horror a los hechos. Hace las cosas, la noticia no tardó en extenderse más allá del círculo íntimo de la joven. El caso generó una profunda conmoción y malestar en la comunidad, no solo por la violencia con la que se había dado el crimen, sino por el hecho de que Lady estaba embarazada, y además de eso era una persona que conocían desde hacía muchos años. Así, a medida que avanzaban las investigaciones para saber qué había sucedido, un elemento clave comenzó a cobrar fuerza: un video captado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes registradas durante la madrugada de ese día mostraban una escena que pronto despertó el interés de los investigadores. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando se captó a un hombre trasladando un cilindro de agua por las calles del barrio. Era Absalón. En un momento de recorrido intentó que un motociclista lo ayudara, pero este se negó, así que se vio obligado a continuar solo. Fue entonces cuando recurrió a una especie de carrito improvisado para seguir trasladando el cilindro, el cual parecía muy pesado. La hora, el trayecto y el contexto
eran cuanto menos llamativos. Como consecuencia, este registro audiovisual se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación. No solamente situaba a Absalón, la pareja sentimental de Lady, en un momento crítico de la noche, sino que abría una línea directa de investigación en contra de él. Mientras tanto, la indignación comenzaba a sentirse en las calles y las personas salieron a manifestar. Con pancartas de mano, decenas de ciudadanos alzaron su voz para exigir justicia. En las horas siguientes, más de 100 personas entre familiares, amigos y vecinos se congregaron en los exteriores de un complejo policial de la zona. Reclamaban una investigación rápida y transparente, y también que interviniera el Ministerio de la Mujer. Asimismo, los familiares más cercanos de Lady aguardaban la entrega de su cuerpo, un proceso que se vio debido a la necesidad de una evaluación forense adicional. Por otra parte, mientras las investigaciones avanzaban, se estableció que Absalón era el principal sospechoso del crimen y ya con esto se puso en marcha un intenso operativo policial destinado a ubicarlo y capturarlo. Fue así como apenas unas horas después de que se diera el reporte, la policía logró detenerlo en su propio domicilio, donde se encontraba en compañía de su propio padre. De acuerdo a la información policial, el hombre se estaba preparando para huir del país. A su vez, durante el procedimiento, el padre de Absalón intentó interferir con la labor de los policías. Los medios rápidamente identificaron a la familia y comenzaron a entrevistarlos. Fue la abuela de Lady quien dio las primeras declaraciones, visiblemente devastada. La joven dejaba atrás a una hija pequeña y a una familia profundamente golpeada. Además, sus allegados informaron a las autoridades que Lady estaba embarazada, un dato que añadió aún más dolor e indignación al caso. La noticia conmocionó a la comunidad, no solo por la violencia del crimen, sino porque Lady era conocida en el barrio desde hacía años. Mientras avanzaban las investigaciones, un elemento clave cobró relevancia: un video de una cámara de seguridad. Las imágenes captadas alrededor de las 4 de la madrugada mostraban a un hombre trasladando un cilindro de agua por las calles del barrio. Era Absalón. En un momento intentó pedir ayuda a un motociclista, pero este se negó, por lo que continuó solo, utilizando luego un carrito improvisado para mover el cilindro, que aparentaba ser muy pesado. La hora, el esfuerzo y el contexto llamaron poderosamente la atención de los investigadores. Ese registro se convirtió en una pieza fundamental que situaba a la pareja sentimental de Lady en un momento crítico de la noche y abrió una línea directa de investigación en su contra. La indignación comenzó a sentirse en las calles. Decenas de personas salieron con pancartas para exigir justicia y una investigación transparente. Más de 100 familiares, amigos y vecinos se congregaron frente a un complejo policial, pidiendo celeridad en el caso e incluso la intervención del Ministerio de la Mujer. Mientras tanto, la familia esperaba la entrega del cuerpo, un proceso que se retrasó debido a evaluaciones forenses adicionales. Con el avance de las diligencias, Absalón fue señalado como principal sospechoso y se desplegó un operativo para capturarlo. Horas después del hallazgo, la policía lo detuvo en su domicilio, donde se encontraba junto a su padre. Según la información oficial, presuntamente se estaba preparando para abandonar el país. Durante el procedimiento, su padre intentó interferir con la labor policial, pero finalmente Absalón fue reducido y puesto a disposición de las autoridades, dando inicio a una nueva etapa en la búsqueda de justicia para Lady. Además de la detención, el inmueble fue registrado por las autoridades. Durante la inspección se hallaron varias manchas rojizas que levantaron sospechas, así como 2 armas blancas, una carretilla, prendas de vestir y un teléfono celular. Todos estos elementos fueron incautados e incorporados como posibles pruebas dentro de la investigación. A pesar de los indicios encontrados, en un primer momento Absalón sostuvo que había actuado en legítima defensa. Nunca negó haberle quitado la vida a Lady. Según su versión inicial, ambos estaban discutiendo. Ella habría tomado un cuchillo e intentado herirlo en el pecho, y él, en medio del forcejeo, le arrebató el arma y la atacó. Sin embargo, mientras era trasladado por los agentes, comenzó a cambiar su discurso, repitiendo que no entendía por qué lo detenían y que no había hecho nada.
La tensión en el lugar fue en aumento. Indignados por lo sucedido, varios vecinos se acercaron con la intención de agredirlo, generando momentos de caos que tuvieron que ser controlados por la policía para evitar consecuencias mayores. Finalmente, Absalón y su padre fueron llevados a la unidad especializada de la Policía Nacional del Perú. Allí, el primero fue acusado formalmente por el delito de feminicidio, mientras que su padre quedó intervenido por presunta resistencia o desobediencia a la autoridad. En las imágenes difundidas tras la detención, hubo un detalle que llamó la atención: la expresión de Absalón, con una mirada fija y dura que muchos interpretaron en redes sociales como ausencia de arrepentimiento. Más allá de las percepciones públicas, la fotografía se convirtió en un símbolo del impacto que el caso generó. Aunque inicialmente continuó negando responsabilidad, con el avance de los interrogatorios y la confrontación de pruebas, su relato perdió consistencia y finalmente confesó haber matado a Lady. Declaró que la noche del 5 de junio ambos habían estado bebiendo en un bar, algo que generó dudas dado el estado de gestación de ella. Según su testimonio, después regresaron a casa y allí se produjo una discusión que escaló hasta volverse incontrolable, terminando con la muerte de Lady. Al darse cuenta de lo ocurrido, afirmó que intentó deshacerse del cuerpo utilizando el cilindro que, según dijo, empleaban para almacenar agua. Introdujo el cuerpo en su interior y lo trasladó varias cuadras hasta el basural, tal como quedó registrado en las cámaras. Allí lo abandonó y le prendió fuego con combustible y fósforos para intentar borrar evidencias. Aún así, siguió insistiendo en que actuó en defensa propia. La Fiscalía puso en duda esa versión desde el inicio, especialmente por los testimonios de familiares que señalaron que Lady vivía en un entorno de maltrato y temor. Según relataron, ella había intentado terminar la relación en varias ocasiones y temía por su seguridad, pues él la habría amenazado previamente. Ante la gravedad del caso, se solicitó la ampliación de la detención preliminar por 7 días para recabar más pruebas. Paralelamente, el Ministerio de la Mujer intervino brindando apoyo y acompañamiento a la familia. También se investigó si hubo participación de terceros. Se conoció que Absalón tenía antecedentes por robo en años anteriores, mientras que Lady había sido intervenida en una requisitoria por un hecho menor semanas antes. Con el paso de los días, el caso siguió generando indignación. En las calles se realizaron protestas exigiendo cadena perpetua. Durante el sepelio, la familia no pudo despedirse con el ataúd abierto debido al estado de los restos. Los análisis forenses tampoco pudieron determinar con total precisión la causa de muerte por la incineración del cuerpo. Finalmente, el proceso judicial avanzó hasta llegar a juicio. Tras evaluar la confesión, los peritajes y los testimonios, en julio de 2025 se dictó sentencia. Absalón fue hallado culpable y condenado a 25 años de prisión efectiva. La sentencia no puede devolver la vida ni borrar el dolor, pero puso fin al proceso judicial. La hija de Lady quedó bajo la custodia de la familia materna, quienes ahora asumen la responsabilidad de brindarle estabilidad y cuidado. Lady perdió la vida a manos de quien en algún momento prometió compartir su futuro con ella. Fue un crimen que impactó profundamente a su comunidad y dejó preguntas que quizá nunca tendrán respuesta. Hasta aquí, el caso de hoy. Si este contenido les ha resultado informativo, pueden apoyarlo con un me gusta y suscribirse para no perderse los próximos videos. Publico varias veces por semana y su apoyo es muy importante para que este espacio continúe creciendo. Nos vemos en el próximo caso.